Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo desde la distancia, agradeciéndole a nuestro Padre por la oportunidad que nos da de estar en vivo a través de esta plataforma Instagram. Gracias a todos los que de alguna manera nos están siguiendo y están de igual manera conectándose para Dios por permitirnos este momento. Hoy vamos a esperar que algunas personas comiencen a conectarse y estar todos juntos para comenzar. Hoy vamos a tener un tema, si se quiere, un tema que lo vamos a llevar despacio, vamos a tratar de fungir más como maestros, con la finalidad de que todos y cada uno de nosotros podamos ir entendiendo, más que entender, comprender lo que el Padre nos vaya mostrando a través de sus escrituras. El tema de hoy es un tema, va a ser una enseñanza corta, precisa, pero concisa. Va a ser corta, concisa y precisa. Así que es muy importante que estemos conectados. Muy importante, pues ya hay algunas personas conectándose. Damos gracias a Dios por cada una de ellas. Le agradecemos su atención, el permitirnos entrar en sus hogares en esta época de pandemia, en esta época en donde todo el mundo o la mayoría de las personas en el mundo están resguardados en su casa tratando de usar profilaxia con el fin de evitar la propagación de este virus que por demás ha perturbado a la humanidad entera. Hoy, como les dije, vamos a tener un tema que va a ser corto, conciso y preciso. Lo vamos a llamar, el tema lo vamos a llamar el poder de una promesa. Fíjate bien, el poder de una promesa. Es decir, ¿qué poder contiene, está intrínseco en una promesa? ¿Cómo podemos nosotros hacer que ese poder de alguna manera haga explosión o haga transformación de acuerdo al poder que pueda actuar en un momento determinado? Recuerde que ya hemos hablado en varias oportunidades de las distintas palabras que usa el griego para poder, como es el poder explosivo, el dunamis, el kratos, poder transformador, el ischus, poder vivificador, el poder energía, que es el poder de la eficacia, el poder del... Todos esos poderes ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. La exousia, que es el poder de delegar una autoridad, una potestad. Así que por eso hoy el nombre entonces de este tema es el poder de una promesa. ¿Qué contienen las promesas que puedan hacer posible de que haya un poder en ellas? Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Toda promesa, escuche bien, toda promesa está relacionada con el futuro. Toda promesa está relacionada con el futuro. Pero por lo general, al mismo tiempo que está relacionada con el futuro, por lo general está basada o condicionada a un acto de obediencia. Está relacionada con el futuro, pero tiene a su vez, por lo general, una base, una condición, o está condicionada a un acto de obediencia. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo presente, como está condicionada al futuro, relacionada al futuro y condicionada a un acto de obediencia, en el presente yo debo tomar la promesa, en primer lugar creerla, internalizarla
y tratar a través de la internalización de la palabra la internalización de esa promesa se vaya conformándose en algo que forme parte de mí mismo. Y cuando eso forma parte de mí mismo, entonces yo puedo hacer lo que hacen algunas personas: confesar, declarar, decretar, profetizar y hacer una cantidad de cosas que están muy bien que las hagan, pero que siempre que esté fundamentada, en primer lugar, por las Escrituras, y en segundo lugar, por una promesa que tú hayas hecho tuya, que tú te hayas identificado con ella y que esa promesa de alguna manera forme parte de ti. Entonces, formar parte de ti, tú puedes confesarla y declararla como algo tuyo. Vamos a continuar. Es precisamente esa convicción de yo entender lo que es una promesa, lo que me permite en situaciones adversas, en situaciones de dificultad, en situaciones como la que vive hoy la humanidad, yo revisar las promesas como tal. Revisarlas. ¿Y por qué? Porque aunque yo no quiera, directo o indirectamente, todo lo que está sucediendo nos perturba, nos inquieta, nos pone como inseguros, porque hay tiempos de improductividad, hay tiempos de escasez, hay tiempos de enfermedad, hay una presión que no la podemos obviar. Pero es precisamente en este momento cuando yo echo mano de la promesa. Cuando yo echo mano de esa promesa y la traigo al presente, y que esa promesa de alguna manera se interrelacione con la situación, y yo poder tomar de la promesa como tal y apropiarla, no adecuarla como tal, sino que sea la promesa apropiada para yo poder desenvolverme en el tiempo presente. O nos hizo en el pasado para el futuro, pero el futuro es hoy. Me la hizo ayer para el futuro, pero el futuro es hoy. Hoy llegó el momento de que la promesa dada ayer se haga efectivo en este futuro, que fue futuro ayer, pero hoy es mi presente. Entonces, en mi presente, ¿califico en la integridad? Sí. Entonces, la promesa que tengo es que en los tiempos difíciles seré prosperado. Reviso el tiempo. Son tiempos bien difíciles. Pero ¿cómo voy a prosperar? Bueno, algo se te ocurrirá, algo vendrá, algo se manifestará, y tú comenzarás en estos tiempos difíciles a prosperar. En estos tiempos de escasez, tener abundancia. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios hizo ayer para mañana, pero el mañana es hoy. La hizo en el pasado para el futuro, pero el futuro es hoy. Entonces yo me apropio de ella y la considero la palabra apropiada, la promesa apropiada para este momento. Ha hecho mano de ella y con ella comienzo a andar en estos tiempos difíciles. De repente tú estás pensando, sí, bueno, con las palabras se oye muy bonito y todo, pero ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, yo te voy a decir cómo hacer. Entonces, con estas palabras que te estoy diciendo en relación a las promesas, es como una introducción. Te voy a dar unos puntos generales y luego te voy a dar las recomendaciones desde mi punto de vista para llevar todo este conglomerado de palabras que vas a recibir hoy a algo práctico, para que puedas llevarlo a la práctica y no se quede tan solo en algo teórico allí colocado en un papel o en un video.
Fíjate, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a tomar las escrituras para ello. Lo primero que hay que hacer es, puesto los ojos en Jesús. La escritura lo dice claramente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue la palabra encarnada. Entonces yo tengo que tener los ojos puestos en la palabra encarnada. ¿Cómo se movió? ¿Cómo Él actuó en los tiempos difíciles? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio? ¿Cómo caminó Él en esos tiempos difíciles? Entonces pongo los ojos en Él, en su vida, en su diario vivir, en su caminar. Entonces de allí saco las enseñanzas necesarias. Porque a veces las personas dicen, ay, mi hijo, tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Entonces nos imaginamos el Calvario, nos imaginamos la cruz, los padecimientos, y en eso hay que tener los ojos puestos. No, mijito, tienes que tener los ojos puestos es en la vida de Él. ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió en esos tiempos difíciles? ¿Cuál fue su actuar? ¿Cuál fue la palabra que estuvo en sus labios en los momentos de escasez? ¿Cuál fue la palabra que tuvo en los momentos difíciles? ¿Qué hizo ese hombre? Entonces eso es lo que es tener los ojos puestos en Jesús. Podríamos estar toda la noche hablando de tantas cosas, pero te estoy dando referencias, te estoy dando cosas puntuales para que tú también, como estudioso de las Escrituras, tú también puedas revisar y darle un visto bueno a esto o simple y llanamente dejarlo pasar. En segundo lugar, debes caminar en la palabra o en la promesa que Dios te ha dado. Debes caminar, debes andar, debes vivir con la promesa que Dios te ha dado. Ahora bien, cualquiera me puede decir, pero ya va, pastor, porque mire, amigo, depredadores de la palabra hay muchísimos, inclusive muchísimos pastores que se dan a la tarea de oír videos para ir en contra del que está hablando en el video. O sea, parece que hay un ministerio que se encarga de exclusivamente, bueno, varios ministerios que se encargan exclusivamente de estar viendo videos para luego señalar al que promueve el video o al que enseña a través del video. Yo quiero decirte algo. Algunos pueden pensar, bueno, pero es que ninguna palabra en la Biblia es específica para una persona específica. Escúchame. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tú vas a encontrar que diga, este mensaje es para José Silva. Ninguna parte lo vas a encontrar. Y si tú te llamas Ramón Antonio, tampoco vas a encontrar una palabra que diga que es para Ramón Antonio. No, vale, tú olvídate de eso, eso no lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar palabras que Dios le dijo, por ejemplo, a Jacob. No te dejaré ni te desampararé hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Entonces tú ves, tú analizas esa palabra y dices, bueno, pero esa palabra fue dada a Jacob, pero me servirá a mí en este tiempo. Tienes que ver si las circunstancias son apropiadas para tú aplicar esa palabra a tu vida. Si no es así, tú la dejas pasar porque sería para otro. Bueno, pero entonces, ¿cómo aplicaría la promesa? ¿Las promesas serían o no serían para mí? Escúchame. Capítulo 2, versículo 39 del libro de los Hechos. El apóstol Pedro, ya finalizando su mensaje en el día del Pentecostés, dijo lo siguiente: para ustedes son estas promesas, para ustedes. Y allí sabe, todo el mundo sabe que ha leído ese capítulo 2, que ahí habían personas no tan solo judíos, habían personas de todas las naciones conocidas en aquel entonces. Habían muchísimas naciones representadas en los asistentes del día de Pentecostés. Y él dijo, para ustedes es la promesa, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, y eso que están lejos te incluye a ti, me incluye a mí, y para todos los que el Señor llamare. Entonces te incluyen a ti y me incluye a mí. Nosotros estamos dentro de esos que estaban lejos. Es decir, que las promesas escriturales de Génesis, Apocalipsis te pertenecen, son tuyas. Solo tienes que apropiarte de ellas y apropiar el momento en la cual vas a aplicarlas.
Tercero, ¿qué otra cosa debo hacer? Esperar con paciencia. Referencia a Abraham, capítulo 6, versículo 15 del libro de Hechos, de Hebreos. Te dice, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. Alcanzó las promesas. Es lo tercero. Y lo cuarto, estudiar la vida de algunos personajes históricos, bíblicos, ver de qué manera ellos actuaron, ver de qué manera se comportaron, cuál fue la palabra que se les dio, qué tuvieron ellos que hacer, y de esa manera alcanzaron el resultado de la promesa. No es la promesa en sí, sino el resultado de ella, el beneficio, lo que ella, el objetivo, la finalidad de la promesa como tal. Ok, te voy a poner 3 ejemplos rapiditos de 3 personajes. El número 1 va a ser Noé. Todo el mundo conoce la historia de Noé. Pero hay algo bien importante, según el capítulo 6, versículos, para que lo anotes, versículos 14, 18 y 22. Fíjate, en el versículo 14, Dios le dice a Noé, hazte un arca. Hazte un arca. Fíjate que no le pidió ni por favor, ni nada por el estilo, sino hazte un arca. Esa fue la orden. Hazte un arca. Versículo 18. Este es mi pacto que hago contigo. Este es mi pacto que hago contigo. Tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos entrarán en el arca, la promesa. ¿Lo ves? Hazte la orden. Este es el pacto que hago contigo, la promesa. Versículo 22. Hizo Noé todo conforme a lo dicho por el Señor. Entonces hubo un acto de obediencia. Entonces podemos decir, orden, promesa, obediencia. Orden, promesa, obediencia. Si hay una orden, hay una promesa dentro de la orden y hay una obediencia, eso es por decir algo, la estrategia, es la fórmula, es donde radica el poder de la promesa. ¿Dónde radica el poder de la promesa, pastor? El poder de la promesa radica en una orden o una directriz dada por Dios, una promesa dada por Dios en cuanto a la directriz y un acto de obediencia de aquel quien recibe la promesa. Otro ejemplo, Abraham. Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la orden. La promesa, y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serán benditas todas las familias de la tierra en tu simiente. Benditos los que te bendijeran, malditos los que te maldijeran. Y ahí estuvo la promesa. Pero faltaba el acto de obediencia. Bueno, el versículo 4 de ese mismo capítulo 12 te dice, y se fue Abraham como Dios se lo había dicho. ¿Viste? Entonces, hubo una orden. ¿Cuál? Vete. Hubo una promesa, haré de ti. Hubo un acto de obediencia, se fue e hizo como Dios le dijo. Es una fórmula. Aquí no te puedes poner a inventar. Josué, el otro personaje. Josué, Dios le dijo, levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo. Esa fue la orden. Y la promesa, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Tú repartirás la tierra por herencia a este pueblo. Esa fue la promesa. Vimos la orden, vimos la promesa. ¿Qué acto de obediencia necesitaba hacer Josué? Esforzarse y ser valiente. Le dijo Dios, esfuérzate y sé valiente.
No temas ni desmayes. Yo estoy contigo. En eso tenía que esforzarse. Nunca aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, y hacer todo para que cumplas todo lo que en él está escrito. Sencillo. ¿Viste? A Noé le dijo, hazte un arca. Fue la orden. Le dio la promesa, tú y tu familia estarán en el arca. ¿Qué hizo Noé? Se cruzó de brazos, se puso a ayunar, se puso a vigilar. No, empezó a confesar de una vez, no, mi familia y yo estaremos ahí en el arca, mi familia y yo. No se puso a hacer eso. Se puso a hacer exactamente lo que Dios le dijo para que esa promesa que Dios le dio en el pasado, que era para el futuro, fuera su presente constante para él poder alcanzar lo que la promesa le había dicho. ¿Viste? Una fórmula. Orden, o podríamos llamar directriz, orden, promesa, obediencia. Un acto de obediencia igual a resultados alcanzados. Una fórmula. No una metodología, es una fórmula dada por Dios. Bien, entonces ya te dije lo que es, en qué se basa una promesa. Futuro, siempre está relacionada con el futuro, por lo general está basada y condicionada en un acto de obediencia. Te dije que tenías que tomar las promesas y apropiarlas de acuerdo al momento que estás viviendo, hacerla tuya en ese momento, para luego confesarla, declararla, etc. Luego te dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, los ojos puestos en Jesús, caminar en la promesa, esperar con paciencia y estudiar la vida de hombres que con paciencia alcanzaron las promesas. Yo te di 3 ejemplos. Te di el ejemplo de Noé, te di el ejemplo del señor Abraham y te di el ejemplo de Josué. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Algo que se me pasaba. Mientras mayor sea la promesa, mayor es la responsabilidad de aquel que la recibe. O sea, no es que, como hacen algunas personas, los que yo llamo los mutiladores de la gracia, que comienzan a confesar algo como si eso fuera algo automático o un acto más bien quiromántico. No se trata de eso. Se trata de tener los pies bien puestos sobre la tierra, con mi mente en el cielo, con mi mente en el reino de los cielos, pero mis pies puestos en la tierra. Es una promesa. ¿La recibí para mí? Bueno, yo me apropio de ella. Esa promesa tiene un poder. Yo debo descubrirlo. Recuerda que la Escritura dice en los labios del apóstol, en la pluma del apóstol Pablo, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que creemos, de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo te estoy dando hoy el poder de una promesa. De acuerdo a cómo actúe ese poder en ti, las promesas serán alcanzadas. A mí me parece esto algo maravilloso. Pero vamos a continuar. Hay algo bien importante. ¿Cuál es la enseñanza práctica, pastor, que usted me puede dar hoy? ¿Cuál es la enseñanza práctica de todo esto que me ha dicho? ¿Cuál es la enseñanza práctica? Excelente. La enseñanza práctica es la que te voy a dar a continuación. La enseñanza práctica es la siguiente. Para alcanzar lo que Dios me ha prometido, debo aprender. Escucha, sí, debo aprender. ¿Qué es lo primero que debo aprender? Obediencia. Para alcanzar lo que Dios me ha prometido, debo aprender. ¿Qué debo aprender? La obediencia. Aprender la obediencia. Pero es que todo el mundo habla de obediencia. Y de obediencia, yo soy muy obediente. El Señor me dijo que ayunara 40 días y yo ayuné 40 días. No, mijito, escúchame.
El Señor me dijo que vigilara 5 noches seguidas. Escúchame, mijito. Disculpa que te diga mijito, pero quiero que entiendas esto. Es aprender la obediencia. Y yo no aprendo obediencia si no conozco principios. Yo debo conocer principios para poder saber si estoy obediente o no. Claro, eso sería otro tema. Pero bueno, vamos a hablar de la obediencia. Aprender obediencia. ¿Por qué? Capítulo 5 del libro de los Hebreos dice claramente en los versículos 7 y 8 que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima a quien lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Jesús, o Cristo en los días de su carne, tuvo que aprender la obediencia. Pero ¿por qué el que estaba encarnado como hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia? Bueno, es que es natural, era hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eres hijo de Dios. Debes aprender también la obediencia. La obediencia se aprende. La obediencia no es un don. Hay que aprender la obediencia para que las promesas se puedan manifestar en mi vida. Recuerda, orden, promesa, obediencia. Orden, promesa, obediencia es una fórmula. Segundo, ¿qué otra cosa debo aprender? Debo aprender que toda promesa, esto sí me gusta, esto está bonito, me gusta más que aprender la obediencia. Yo sé que también a ti. Fíjate, aprender que toda promesa, para toda promesa hay una puerta abierta. Hay una promesa, hay una puerta abierta. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me gustan las puertas abiertas. Sí, a mí también. Lo que pasa es que esa puerta, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, esa puerta me lleva a un camino. Y ese camino hay que recorrerlo. Y yo debo estar dispuesto y disponible a recorrer el camino. ¿Lo ves? Toda promesa, yo debo aprender que toda promesa abre una puerta. Sí, la puerta está abierta. Pero la puerta abierta me conduce a un camino que yo debo recorrer. Y para recorrerlo yo tengo que estar dispuesto. ¿Por qué debo recorrer el camino? Porque el camino es la separación entre la orden que Dios nos ha dado, su directriz, su promesa y su cumplimiento. El camino que debo recorrer es el acto de obediencia que no sabemos cuánto tiempo me va a tomar. Pero hay una puerta, hay una promesa, hay una puerta abierta, pero detrás de esa puerta abierta, una vez que la puerta se abre, me muestra el camino. Y es un camino que debo recorrer. Bueno, pastor, me gustaba todo hasta aquí, pero ya va. Y eso también es en gracia, porque yo he oído que una cosa es lo que se dice en el antiguo pacto y otra cosa es la que se dice. Bueno, todo lo que se diga en el antiguo pacto, que tú lo filtres por la cruz y no pase, pues no pasa. Pero esto pasa por la cruz y te voy a decir por qué. El apóstol Pablo, el arquitecto, perito y arquitecto de la gracia, dijo lo siguiente en el capítulo 3 de Filipenses. Él dijo: hermanos, no es que ya yo lo haya alcanzado. ¿Alcanzar qué? Las promesas. No es que ya yo la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero yo hago una cosa. Yo prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. ¿Viste lo que dice? Yo sigo avanzando para ver si logro asir aquello que fui asido, por lo que fui asido por Cristo Jesús. Es decir, que él constantemente estaba caminando, recorriendo el camino, porque la promesa le abrió una puerta, pero también le puso un camino delante de él, estaba recorriendo el camino. ¿Para qué? Para lograr asir, es decir, tomar, convertir en patente lo latente que en Cristo Jesús le había prometido. Es decir, que perfectamente esta fórmula pasa a la cruz. Perfectamente. Orden,
promesa, obediencia. No nos gusta mucho, pero a mí me gustan las promesas, sí, lo que no te gusta es la orden. Bueno, a mí tampoco. Pero esa es la fórmula que tú y yo debemos aplicar para que la eficacia del poder de una promesa se manifieste en ti, se manifieste en mí, sobre todo en esta situación que hoy vivimos o que vive la humanidad entera. Ok. Tercero, la diligencia, la diligencia, la constancia, la dedicación, la consistencia y el esfuerzo. Te lo voy a repetir. La diligencia, la constancia, la dedicación, la consistencia y el esfuerzo son los ingredientes imprescindibles para que una promesa pase de latente a patente. Es decir, que yo logre alcanzar la promesa. Entonces, algo más que debo aprender. ¿Aprender qué? Aprender a ser diligente, aprender a ser constante. ¿Ves? Aprender a ser consistente y aprender a siempre a dar un poco más. El esfuerzo son los ingredientes necesarios para alcanzar la promesa. Es como que si alguien va a cocinar y quiere hacer algo, una comida espectacular, como se dice por allí, bueno, tú necesitas ingredientes. Si nosotros necesitamos que una promesa se haga efectiva, nosotros necesitamos aprender la diligencia, la constancia, la dedicación, la consistencia y por supuesto el esfuerzo como ingredientes necesarios para que esa promesa se manifieste plenamente en mi vida y en tu vida. Ah, qué bueno. Ese es como número 3. Número 1, entonces te dije que hay que aprender la obediencia. Número 2, hay que aprender que donde hay una promesa, hay una puerta abierta. Sí, pero también hay un camino que recorrer. Y yo debo tener la disponibilidad y la disposición de recorrerlo. Número 3, hay que aprender ser diligente, constante. ¿Por qué esa diligencia y esa constancia, pastor? Bueno, se dice por allí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Así como la ociosidad es la madre de todos los vicios, la diligencia, la constancia, la dedicación, la consistencia y el esfuerzo es la madre de todo éxito que tú puedas alcanzar en tu vida, de todo logro que tú puedas alcanzar. Número 4. Debemos aprender a nunca conformarnos con lo logrado, a nunca conformarnos con lo que hemos alcanzado, a nunca conformarnos con las promesas en nosotros cumplidas. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque cuando nosotros nos conformamos hoy por un logro alcanzado, es un atraso para mañana. Es decir, que el logro alcanzado hoy no se puede convertir en una plataforma donde yo me siente a recibir un premio. No deja de ser una plataforma, pero esa plataforma debe convertirse en una catapulta, debe convertirse en un trampolín que me impulse a nuevos logros, que me impulse a tener nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas ideas, con el fin de no quedarme con el éxito, con el logro alcanzado. ¿Por qué? Porque al conformarme hoy, me atraso mañana. Entonces esa plataforma donde yo recibo el beneficio de la promesa, me monto en la plataforma, en el podio, lo recibí, pero no me puedo quedar allí. Esa misma plataforma debe impulsarme para alcanzar un nuevo logro, nuevos niveles, nuevos retos. ¿Por qué? Porque eso me va a mantener activo.
Me va a mantener creativo, innovador, buscando siempre algo mejor. Y no quedarme esperando o aguantado porque lo logré. Sí, lograste una meta, pero hay muchas metas en tu vida, hijo. Eso te va a mantener activo, proyectado hacia algo mejor. La Escritura nos lo dice, que debemos andar de gloria en gloria, de poder en poder. Ese sería el número 4. Te recomiendo textos bíblicos. Lee, por favor, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, para la número 3. Lee también el capítulo 28, versículo 25 del mismo Proverbios. Lee también para este número, para el número 4 que te estoy dando hoy, lee Proverbios 24, versículos 33 y 34. Esos textos te ayudarán a clarificar un poco lo que yo te estoy diciendo en cuanto a nunca conformarte, aprender a nunca conformarte con los logros alcanzados. Como número 5, importante maestro, importante pastor, aprende a nunca dejar de aprender. ¿Cómo es eso? Aprende a nunca dejar de aprender, porque nosotros decimos muy fácil, bueno, nunca. Ese día no se te pierden los maestros. ¿Ves? Pero ¿cuáles maestros? Bueno, los maestros que puedas encontrar, los maestros bíblicos, los maestros escriturales, el mismo Espíritu Santo como maestro, el compañero pastor como maestro que te envía de repente un audio para que lo oigas. En fin, nunca hay que dejar de aprender, porque mientras yo no deje de aprender, yo me mantengo en cierta humildad. No importa que me llamen maestro, pastor, apóstol, profeta, porque pareciera que cuando alguien reconoce entonces pareciera que eso nos elevara a tal altura que no deja de tener un nivel espiritual, lógicamente, pero me elevara a tal altura que yo comienzo a ver a los demás por encima del hombro y no me doy cuenta que cualquiera de los que están sentados en nuestra congregación, solo que no le damos la oportunidad. Gracias al Padre, que esto lo podemos decir con toda fehaciencia, que desde el mayor al menor en nuestra congregación tiene toda libertad para enseñar lo que Dios le ha enseñado. Y nosotros, los pastores, nos sentamos a oírlo y nos regocijamos y nos gozamos porque un joven de 17, de 18 años que de repente te había estado oyendo por 2 o por 3 años o por 1 año, se sentó allí y dijo una cantidad de palabras hermosísimas de lo que Dios ha hecho en sus vidas con las enseñanzas que tú les has dado. Pero si no le damos la oportunidad, ellos jamás podrán expresar lo que Dios ha hecho. Ellos son para este tiempo también nuestros maestros. Aprende a nunca dejar de aprender. Además, le agrego a eso, esa debe ser la postura, la actitud de un ministro competente del nuevo pacto en este tiempo. Eso no creo, pastor. Bueno, lee Proverbios capítulo 1, versículo 4, 5 en adelante, para que veas que dice allí claramente, oirá el sabio y aumentará el saber. Si nosotros somos sabios, nos consideramos sabios, vamos a oír, porque el sabio tiene que oír otras personas, porque al oír otras personas, tu saber aumenta. Ok, ¿cómo llamamos el tema del día de hoy? Lo hemos llamado el poder de una promesa. Ya te explicamos lo que es una promesa, te explicamos también qué hay que hacer, qué es el poder. Entonces, en una promesa hay un poder que nos enseña todo eso. Nos enseña entonces que debemos estar en una actitud para que las promesas dadas por Dios se cumplan en nuestras vidas. ¿Para quién son esas promesas? Las promesas son para ustedes, dijo el apóstol Pedro, son para sus hijos, son para los que están lejos y para todo aquel que el Señor llame.
Así que las promesas son para nosotros en este tiempo, eso tiene un poder. Luego vimos claramente, aprendimos que hay que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que caminar en la palabra o en la promesa recibida. Hay que esperar con paciencia. Hay que estudiar la vida de personajes bíblicos, históricos, que con su paciencia, con su fe, ellos esperaron pacientemente y alcanzaron las promesas. Allí les puse 3 ejemplos, que fue Noé, Abraham y Josué. Luego vimos, por último, lo que es la aplicación práctica de este mensaje. ¿Cuál es la aplicación práctica de este mensaje? Y dijimos que para alcanzar las promesas dadas por Dios para nuestras vidas, hay que aprender. ¿Aprender qué? Número 1, aprender obediencia. Número 2, aprender que de cada promesa nos abre una puerta. Pero también nos abre un camino. Porque nos abre la puerta, y la puerta conduce ¿a qué? A un camino. Y ese camino tenemos que recorrerlo, tenemos que estar dispuestos a recorrerlo. Número 3, que hablamos de la diligencia, de la constancia, de la dedicación, de la consistencia y el esfuerzo, que son los ingredientes necesarios para alcanzar las promesas. Hay que aprender a ser diligente, hay que aprender a ser constante, a ser consistente y aprender a hacer un esfuerzo siempre en las cosas para que las promesas se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Y como número 4 es aprender a no conformarnos con los logros alcanzados, porque siempre hay otros por alcanzar. Y cada vez, mira, no dije esto, pero te lo voy a decir, cuando tú no te conformas con los logros alcanzados, sino que todo el tiempo estás luchando, esforzándote, pensando, analizando, creando, eso te mantiene lejos del alcance de la miseria, de la escasez y de la pobreza. No es que te mantiene lejos de los pobres, no estoy diciendo eso, porque no me vaya alguien malinterpretar y va a decir, ay, el apóstol dijo que era mantenerse lejos de los pobres. No, al contrario. Jesús dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. ¿Para qué? Para hacerle bien. Pero que te mantiene a ti alejado de la miseria, de la escasez, eso no te alcanza. Y si te alcanzara, rápidamente la rechazaría. No te quedarías allí, porque siempre estás motivado a hacer algo distinto y alcanzar nuevos niveles. Porque el alcance que tienes hoy no debe ser una plataforma de confort, sino una plataforma de trampolín, de catapulta, que me eleve a un nivel mayor. Y como número 5, nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Esa debe ser la actitud de un ministro competente de un nuevo pacto. Bien, grosso modo, porque de esto tendríamos que hablar un año, pero grosso modo, de esto se trata y en esto radica lo que es el poder de una promesa. Espero que esto te haya bendecido tu vida, y como siempre, si lo puedes compartir con alguien, este video, compártelo, y que sepas también que este video será, primeramente Dios, subido por YouTube, y el próximo domingo a las 11:30 de la mañana nos vemos por Facebook, para que allí podamos también analizar otra escritura que nos traiga bendición. Desde aquí, un fuerte y gran abrazo, con mucho cariño, con mucho respeto, para que sentir ese abrazo fuerte desde la distancia y saber que Dios nuestro Padre nos ha bendecido grande, rica, poderosamente, y que la gracia de Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, repose siempre en tu vida. Y me despido con una palabra que todas las conocemos, que es Shalom. Shalom implica paz, prosperidad, gozo, alegría, bendición. Todo esto para ti en este día. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bendecidos todos.